A lo largo del tiempo, tanto en el cine como en series de animación o en obras escritas, se nos han presentado a los villanos como algo casi indispensable para esta. Y es que para que una obra funcione bien no solo se necesita de un buen héroe, mensaje a transmitir, innovación o impacto, aunque sí esto es súper importante en cualquier obra, pero es que según yo y millones de personas también, el pilar más fuerte que puede tener una obra es la escritura de personajes y cómo ésta les puede llegar a dar un trasfondo a cada uno de estos, y sobre todo al villano de la historia. Así que partiendo de esta base, ¿qué es un villano? El sistema que tanto sabe siempre decide lo que está bien o mal. Un villano en una película, cómic, manga, anime, etc. es un personaje que se caracteriza por su maldad o su oposición y odio directo hacia el protagonista. Generalmente, como había dicho, este llega a ser un elemento esencial para construir el conflicto y la tensión en la trama, ya que la presencia de este y sus acciones crean desafíos y conflictos directos para los personajes principales. Estos villanos pueden ser presentados de distintas formas según su trasfondo y las cosas que hayan hecho. Un claro ejemplo son los antagonistas humanos con motivaciones egoístas, que por algún u otro motivo más generalizado en su pasado y trayectoria, esto los llevó a convertirse en un villano. Aunque normalmente hay muchas obras genéricas que utilizan el pasado del villano como ancla para justificar el hecho de su maldad y sus motivos para querer acabar con el mundo o una sociedad. Y ojo, no digo que siempre sea malo, ya que hay ciertos casos en los que el villano está tan bien escrito que su pasado trágico no hace más que darle algo de vida y humanidad al personaje. Podemos tomar como ejemplo al Joker, como un villano que no solo sufrió de un pasado trágico siendo abusado por el amante de su madre, lo que le conllevó a adquirir varios trastornos mentales en el futuro, sino que también debido a este hecho que sirve como pilar del personaje, es como vemos posteriormente el abuso que éste sufría por parte de la sociedad. Un ejemplo claro y conciso de un villano con pasado trágico y bien escrito. Lo que a comparación de este, hay otros villanos con pasado trágico que la verdad dejan mucho que desear. Personajes como Obito de Naruto, el cual según el mangaka era movido por su pasado trágico, la verdad es que este termina siendo un personaje insufrible. De hecho, en este mismo anime podemos ver a villanos como Nagato y Pain, que quitando el final tan malo que le dieron a estos enemigos, su construcción estuvo perfecta. Pero si tenemos estos dos ejemplos de la misma obra, un villano con un pasado trágico que suele ser sin duda el mejor que se pudo ver en el anime, mientras que tienes a otro que cumple con su propio pasado trágico, con la única diferencia que sus motivaciones debido a esto llegan a ser un completo sinsentido para la trama. Y es que esto se debe a que para la construcción de un villano debemos utilizar diferentes bases, motivaciones y trasfondos que deben ser no solo coherentes para el personaje en cuestión, sino que también para la obra y la atmósfera que ésta nos intenta transmitir. Si quieres un villano poderoso que incluso hasta los propios protagonistas duden en poder vencerle, tienes de ejemplo a personajes como Toguro, un villano que su sola presencia causaba temor. Pero no solo esto, sino que también este tenía otra característica súper importante en estos personajes, y es que era una persona sumamente despiadada, a tal punto que no le importó quitarle la vida a su propio hermano porque quiso. Pero aparte de esto, ¿cuáles serían en sí estas características en concreto que tenemos que tomar para que un villano sea considerado un buen villano? Si te dijera el día y la hora exacta de tu muerte, todo tu mundo se sacudiría por completo. En un segundo tu mundo se parte en dos. Ves todo diferente, hueles todo diferente. Como ya había explicado, en ciertas obras utilizan el pasado trágico para intentar darle algo de personalidad a un villano, que aunque en ciertas obras esto funciona bastante bien por la excelente construcción que estas le suelen dar al personaje, la verdad es que hay muchas otras que terminan logrando que con esto sus villanos sean un tanto incoherentes con sus objetivos y motivaciones. Y es que para ser un villano no muchas veces se necesita un pasado trágico que te motive. Toma como ejemplo a Walter White, el cual aunque no tuvo un pasado trágico como tal, en todo su camino vemos como su personalidad y motivaciones se van degenerando. Pasamos de intentar conseguir algo de dinero para dejarle a su familia cuando la enfermedad que le atormentaba termina acabando con él, a que este cambie por completo su objetivo, esta vez intentando construir el imperio más grande de sustancias ilegales que se haya creado. Y otra cosa con este personaje, y es que no puedo tomar pasado trágico como tal el dilema de la empresa a la cual este abandonó,
y todos los problemas que este llegó a acumular por Elliot y Drachen, ya que por decirlo de cierta forma, estas fueron acciones que por el mismo orgullo del personaje él decidió tomar, cosa muy diferente al pasado del antagonista de esta misma serie, Gustavo Fring, el cual pudimos observar que en todo su trayecto y el pasado tan duro que este tuvo que soportar, al final sus ideales nunca cambiaron. Su objetivo principal siempre fue eliminar al cartel y vengarse absolutamente de todos los Salamanca. Walter White, por decirlo de cierta forma, fue una piedra en el zapato de Gus. Y es aquí donde pasamos al segundo punto, la evolución y los cambios que el villano va teniendo durante toda la obra. Yo elegí mi camino, tú decidiste convertirte en héroe. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? La evolución que llega a tener el villano es algo crucial para su construcción, y como también este tiene que llegar a funcionar en el mundo que nos plantea el autor de la obra. Por decirlo de cierta forma, un personaje bien construido no va a permanecer estático a lo largo de la historia sin hacer absolutamente nada, solo esperando que el prota acabe con él, sino que este tiene que cambiar, crecer y a medida de que se enfrenta a desafíos y experiencias significativas, hecho que puede ayudar bastante para la construcción y la evolución de un buen villano. También podemos tomar ciertas bases en las que generalmente se enfoca para la evolución de un villano, y una de ellas sin duda tendría que ser un cambio significativo o emocional para este, o incluso la lucha interna que este llega a tener por defender sus mismos ideales. Podemos verlo en varios personajes que llegan a adquirir una doble personalidad. Un claro ejemplo sería Kira, que por seguir ese intento de perfección termina degenerando y afectando la salud mental del individuo. Y claro que una buena evolución de personaje implica también un equilibrio entre la coherencia y el cambio que éste llega a tener durante toda la obra. No podemos venir y cambiar los ideales que un enemigo ha tenido durante toda su vida porque no se fue evangelizado por el prota. Y es por este mismo hecho que muchas personas llegan a odiar a esta clase de finales donde el enemigo se convierte o se pasa al lado del protagonista. Y es que tenemos que entender que el personaje debe cambiar de manera sincera. Tiene que haber un trayecto para este cambio, un motivo, una necesidad en la que el personaje se mire obligado a cambiar sus ideales. Y no puedes hacer esto de un momento a otro. Ya hablamos de cómo en Naruto jodieron un gran villano como lo pudo ser Nagato, para que al final del arco, por todo lo que se pasó y todos los ninjas que dieron sus vidas por defender la aldea de la hoja, sean devueltos a la vida como si nada. Todos los sistemas sobrevivientes obedecerán a la primera orden y van a rememorar que este es el día en que cayó la República. Para que el protagonista se mire obligado a superar sus límites, tiene que tener un verdadero obstáculo, algo por lo cual no sea nada fácil superar y que le lleve a sus límites. Villanos tan poderosos como estos hemos tenido en películas como Infinity War con Thanos, o en otras obras como en Hunter x Hunter con Meruem, o incluso en Star Wars con Darth Vader. Personajes que su sola presencia infundía miedo en las masas y que el pensar si quieren vencerle estaba fuera de las posibilidades de cualquier persona. Y es que en este apartado nos enfocamos más en lo que vendría a ser el poder destructivo y el temor que con este un villano logra infundir a otros, aunque no siempre tiene que ser algo primordial. La verdad es que la fuerza es y ha sido sinónimo de poder y admiración. Por eso mismo es que villanos tan poderosos como Yujiro Hanma o Kaido nos hacen ponernos los pelos de punta por el poder tan destructivo que varios de estos pueden llegar a tener. Las personas no confiesan lo que sienten. Solo tratan de evitar que uno avance en la vida. Pero no solo los villanos con una fuerza y poder inmensos son los que llegan a ser más imponentes, sino que suele pasar que aquellos villanos más calmados, sin demostrar una fuerza abrumadora, su sola presencia infunde miedo entre cualquiera. Personajes que no necesitan demostrar una fuerza bruta para temerle. Estos villanos infunden miedo por su inteligencia, su apariencia antipática y su habilidad para lograr cumplir sus objetivos a cualquier costo. Generalmente estos personajes llegan a entrar a la categoría de personajes psicópata o sociópata, siempre demostrando dificultad por intentar adaptarse a la sociedad y entornos con normas preestablecidas como leyes, los derechos individuales o el bienestar colectivo. Un ejemplo claro que tendríamos sería el de Hannibal Lecter.
aunque este no llega a tener las características de un psicópata, siendo capaz de adaptarse tan bien a la sociedad que logra pasar desapercibido por cualquiera. Lecter llegó a tener unos comportamientos más sociópatas, digámoslo así. Su inteligencia excepcional y su capacidad para ser extremadamente calculador en sus acciones lo hacían un villano temible, ya que no sabías en qué momento te estaba observando. Algunos aspectos que se destacan en esta área serían la inteligencia sobresaliente del villano, capaz de que estos siempre son considerados como genios intelectuales y superdotados. En este ámbito también entrarían personajes como Light Yagami, Griffin o incluso Johan. Otra cosa que caracteriza esta clase de villano y es que muchos de ellos suelen ser manipuladores, una habilidad bastante intrigante y atemorizante a la vez, ya que esta clase de villanos también suelen ser muy buenos oradores y debido a esto es que pueden jugar con la mente de las personas, incluso en muchos casos lograr manipular a las masas. Estos siempre utilizan su conocimiento de la psicología y su carisma para influir en las decisiones y acciones de las personas en su entorno. La importancia de un villano casi siempre se basa en su capacidad para impulsar la historia y el crecimiento del protagonista. Se plantea un obstáculo para que este muchas veces llegue a ser demasiado difícil de superar, lo que llega a poner a prueba la fortaleza y debilidades del prota. Aunque es cierto que en muchas ocasiones hay obras en las que el villano toma el papel del protagonista, esto solo para que te imagines la importancia de estos individuos en una obra y cómo estos logran capturar esa atención del público y mantener el interés a lo largo de la obra, ya que sus acciones y motivaciones generan preguntas y debates sobre los temas centrales y el enfoque que éste llega a tener. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado no olvides dar like y suscribirte a mi canal donde subo análisis de cine, personajes de serie y animaciones cada semana. Si tienes un tema, película, serie o anime que te gustaría que analizara en este canal, no dudes en dejarme tu sugerencia en la caja de comentarios. Sin más que decir, gente, yo aquí me despido, nos veremos hasta la próxima y chao.